El Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara fueron testigo de la 7ª edición de la Ultra Trail Guara Somontano Sport HG el primer fin de semana de octubre, con salida y llegada en la monumental villa de Alquézar, declarada recientemente uno de los pueblos más bonitos de España. Y atravesando la mayoría de los barrancos más emblemáticos de la sierra en un entorno único, cuna del barranquismo europeo y desde hace 7 años un entorno ideal para la práctica del trail running. Tres carreras fueron las que disfrutaron los más de 700 corredores que se dieron cita en Alquézar, provenientes de todas las provincias españolas y de 11 nacionalidades distintas. La distancia reina, la Ultra Trail de 102 kilómetros y 6.000 metros positivos, la Long Trail de 50 kilómetros y 2.500 metros positivos y la hermana pequeña, la Trail de 38 kilómetros y 1.900 metros positivos. La Ultra Trail Guara Somontano Sport HG celebraba 2 grandes finales. Por un lado, la Ultra cerraba el circuito de la Challenge Huesca La Magia de los Pirineos, compuesta por 5 auténticas y duras pruebas que han transcurrido por los parajes más salvajes y bellos de la provincia de Huesca. Y por el otro, su coincidencia con el final del circuito Spain Ultra Cup. En esta ocasión, el vencedor de la Ultra Trail fue Remy Queralt, del equipo LAN, con un tiempo de 11 horas, 7 minutos y 24 segundos. El recorrido me ha gustado bastante, había oído hablar de él y me ha gustado la primera parte bastante más técnica y algo montañosa, con paisajes espectaculares, y la segunda parte más corredora, mucha pista y unas vistas bonitas, y al final ya llegas con el calor de la gente al pueblo y es fabuloso. En segundo lugar llegó a Alquézar Xavi Llamas, del Sport HG. Y tercero, Josep Sabrià. En féminas, la victoria fue para la atleta de la zona Gisela Soleil, del Club Montañeros de Aragón de Barbastro. El recorrido te permite correr bastante, entonces hay que intentar llegar a los últimos 30 kilómetros con piernas para poder apretar. Y después, a nivel del terreno, hay mucha piedra y acabas con los pies hechos polvo. Segunda posición para Beatriz Fernández, y completó el podio la californiana Helen Pelster. En la distancia Long Trail destacó el absoluto dominio del burgalés Álvaro Rodríguez y de la sueca Lena Gavelin, ambos estableciendo un nuevo récord. En la Trail de 38 kilómetros el ganador masculino fue Sergio Aramendi y en féminas se impuso Sara Sanz. Después de 7 ediciones, la Ultra Trail Guara Somontano Sport HG se ha convertido en una prueba imprescindible en el calendario de los amantes de este loco y bonito deporte. Muchos son los factores que la han hecho tener una acogida tan grande entre el corredor popular. Un espectacular paisaje prepirenaico lleno de barrancos, pueblos encantados, un territorio salvaje de roca y agua y los más de 100 voluntarios que han mimado a los corredores a lo largo del recorrido, tal y como destacaban muchos participantes a su llegada.